Él es digno, hermanos, de la alabanza. Y a eso hemos venido a ese lugar, ¿verdad? A bendecirlo. Así que sea bienvenido. Es un gozo para mí, hermanos, una vez más poder tener ese privilegio de saludarles desde este lugar y de compartir la bendita palabra del Señor. Así que sea bienvenido cada uno de ustedes, aquellos que nos ven por medio de las redes sociales, ¿verdad? Hasta ahí donde sea que se encuentren, que el Señor les bendiga. Así que en esta noche, hermanos, me gustaría continuar con una pequeña serie que he titulado Conociendo a Jesús, ¿verdad? En las últimas veces que he predicado he hablado acerca de quién es Jesús. Y esa es la pregunta. La Biblia dice, hermanos, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y está hablando de los últimos tiempos. Es importante, hermanos, conocer quién es nuestro Dios, a quién servimos. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Fue un buen hombre como creen algunos? ¿O quizás un maestro como pensaban otros? ¿O a lo mejor un profeta como decían los contemporáneos de Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién dice Jesús que es Él? Escuchen lo que dice Jesús de Él mismo. Él dijo: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Él dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él dijo: yo soy la vid verdadera. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, cuando Jesús tenía una acalorada discusión con los fariseos, con los religiosos que apelaban ser hijos de Abraham, Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos entendieron el mensaje de Jesús. Por eso es que tomaron piedras para apedrearlo, porque dijeron: este blasfema porque se hace Dios. Pero eso es lo que Jesús afirmó. Él afirmó ser Dios. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, al final, la Biblia dice que estos fariseos toman piedras para apedrear a Jesús, porque ellos entendieron que Jesús estaba usando yo soy para referirse a Jehová. ¿Se acuerda usted cuando Moisés fue enviado por Dios al faraón y le dijo: ve y dile al faraón, yo soy, me envía a vosotros? Estos fariseos entendían ese lenguaje. Ellos sabían de que Jesús se hacía a sí mismo igual a Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, se le dice: el Padre y yo uno somos. Jesús claramente afirmó ser Dios. Y si usted ha leído el capítulo 9 del Evangelio de Juan, usted habrá notado que en ese capítulo Jesús relata la sanación de un ciego. Por cierto, hermano, vamos a leer el capítulo 10, vaya buscándolo, capítulo 10, versículo 11 al 16 vamos a leer. Pero quiero darle un poco de contexto antes de leer este pasaje, porque después de que Jesús le dice a los fariseos: antes que Abraham fuese, yo soy, dice la Biblia de que él, saliendo del templo, encuentra un ciego de nacimiento y él lo sana para probarles a los fariseos de que él era quien afirmaba ser. Así que Jesús sana a este ciego de nacimiento, le dice: ve y lávate, y dice Juan que él regresó viendo. Estos hombres, en vez de alegrarse por el milagro que Jesús había hecho, ¿sabe qué hicieron? Se enojaron
porque Él lo había hecho en el día de reposo. Y no tuvieron compasión ni se alegraron de aquella oveja que había recibido el mejor milagro de su vida. Imagínense, nunca había visto y recibió la vista. Y estos que tenían el nombre de ser pastores se enojaron. Y es aquí cuando Jesús les dice estas palabras que vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 11 en adelante. Nos ponemos de pie, hermanos, si lo encontró, por favor. La vez pasada que yo prediqué de este mismo capítulo donde Jesús dice: yo soy la puerta. Pero Él aquí le va a decir: yo soy el buen pastor. Y este es el cuarto yo soy que Jesús se aplica a sí mismo en el Evangelio de Juan. Este texto, hermanos, está ligado con el capítulo 9. Él les va a decir: ustedes son unos falsos pastores, yo soy el buen pastor. Mire lo que dice, versículo 11 en adelante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye. Y el lobo las arrebata, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Padre, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor bendito, porque en tu misericordia, Señor, esta noche nos das el privilegio de reunirnos para estudiar tu bendita palabra, Señor. Te rogamos, Dios mío, de que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que tú nos abras, Dios mío, los ojos espirituales, que podamos ver estas verdades, Señor. Y que sean rema en nuestra vida, Dios mío. Háblanos, Señor bendito. Queremos conocerte más, Señor. Queremos saber cómo tú eres, quién tú eres, Señor. Qué es lo que tú has hecho por nosotros. Queremos enamorarnos más de ti, Jesús. Queremos conocerte, Señor. Háblanos, Dios mío, porque te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, para beneficio nuestro y para gloria tuya, Señor. Gracias, porque sabemos que tú lo harás, Señor, porque tú reuniste a tu pueblo para bendecirlo, para alimentarnos, Señor. Aquí estamos, Señor, ovejas de tu prado, Dios mío, buscando, Señor amado, alimento de ti, Señor. Ven y sácianos. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Ahora, ¿cuántos creen, hermanos, que Dios habla por medio de su palabra? Dios habla y habla claro. Yo creo, hermanos, que quizás la mejor manera de estudiar este pasaje que hemos leído es hacerle preguntas. Fíjese que esa es una de las formas que yo uso para cuando voy a estudiar un texto. Hacerle preguntas al texto y luego pedirle al Señor que hable a través de su palabra. Porque Dios habla y habla claro. Así que me gustaría invitarlo a que hagamos ese ejercicio en esta noche. Y que le hagamos preguntas a este texto. Y que el Señor a través de su Espíritu Santo nos hable a nuestra vida. Porque aquí hay una realidad, hay una verdad poderosa, hermanos. Y la verdad es que Cristo murió por sus ovejas. ¿De qué se trata esta metáfora? Se trata de pastores y ovejas. Y nosotros, hermanos, somos comparados con ovejas. Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
cada cual, dice, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de las ovejas que se habían descarriado, que somos nosotros. En Mateo capítulo 9 vemos que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Él miraba a las multitudes como ovejas descarriadas. Y nosotros en ese sentido somos comparados con ovejas. Y mire, y las ovejas, hermanos, no son animales fieros. Las ovejas son dependientes. Las ovejas son débiles. Las ovejas necesitan ser guiadas. Las ovejas necesitan ser alimentadas. Las ovejas necesitan ser pastoreadas. No se nos compara a nosotros con un león, o con un tigre, o un búfalo, o un animal fiero que se pueda defender. Somos comparados con ovejas. ¿Por qué será? Porque nosotros necesitamos ser guiados, necesitamos ser instruidos, necesitamos ser alimentados. Pero ¿cómo nos cuesta, hermanos, comprender esta verdad? Porque nosotros queremos sentir de que tenemos el control en nuestras manos. Nos cuesta dejarnos guiar, ¿sí o no? Y eso no es nuevo. Desde niños, hermanos, venimos con ese defecto. Usted le quiere enseñar al niño a amarrarse los zapatos y el niño le dice, no, yo puedo. Y no puede. Dice, yo puedo. No necesito que me ayude, yo puedo. Y crecemos, hermanos, con esa misma actitud. Creemos de que podemos. Y el Señor dice, no, ustedes son como ovejas que necesitan ser pastoreadas. Hermanos, y entre más pronto entendamos esa verdad, más mejor será para nosotros. Porque mire, todas las dificultades que nos llegan a nuestra vida llegan con un solo propósito: para hacernos entender que somos ovejas. Y cuando estamos débiles, que nos sentimos tal y como somos, entonces corremos al pastor. Ahora, ¿quién es el buen pastor aquí? Y Jesús dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor. Y él dice que ese buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ¿quién es el buen pastor en esta historia? Es Jesús. Esta es la cuarta declaración que Jesús hace de sí mismo en este evangelio. El texto literalmente dice, yo soy el pastor, el bueno, el amoroso, el protector, el que está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Y claramente hace un contraste con los otros pastores, con los asalariados, con los que no les importan las ovejas, con los que no están dispuestos a enfrentarse cuando viene el lobo. Simplemente huyen y dejan las ovejas. Y Jesús les está diciendo, yo soy el pastor, el bueno, a comparación de todos los otros, los malos, los que no les importan las ovejas. Entonces Jesús dice, yo soy el buen pastor, quien está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y él lo hizo, hermanos. Así que Jesús dice, yo soy el pastor, el bueno, el perfecto, el amoroso, el misericordioso, el que tiene compasión de aquellas ovejas que andan descarriadas. Pero hay otros pastores como los del capítulo 9 que eran asalariados y que simplemente estaban ocupando la posición porque tenían una paga. Pero Jesús dice, estas ovejas son mías. Y eso es lo que marca la diferencia. Cuando algo es suyo, usted trata esas cosas diferente. Yo creo que las mamás aquí entienden eso. Quizás una mamá trabaja, pero cuando se trata de cuidar a sus hijos, si su hijo está enfermo, no le dice, hijo, ya ponché, así que ya no estoy en servicio. Una mamá nunca hace eso con sus hijos porque entiende que tiene
más que una responsabilidad, tiene un llamado a cuidar a ese bebé, a cuidar a ese niño. Entonces Jesús está diciendo: yo soy el buen pastor porque estas ovejas son propias, son mías. Yo las amo, yo las cuido. Ahora, ¿quiénes son las ovejas de Jesús? Jesús es el buen pastor. Él dice: yo doy mi vida por mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Las ovejas de Cristo son las que oyen su voz. Son las que no solamente oyen su voz, sino que le siguen. Y le siguen porque conocen la voz y conocen a su pastor. Mire, en el capítulo 10, versículo 1 al 4 leemos así, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, dice, oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Las que conocen su voz, las que oyen su voz. Y que no todas son ovejas de Cristo. Pero no solamente oyen su voz, sino que también le siguen. Mire el versículo 4 otra vez. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. Más adelante, aquí en el versículo 27, mire lo que dice aquí el Señor. Y esto es maravilloso, hermanos, porque cuando nosotros entendemos qué significa ser oveja de Cristo, vamos a sentir un sentido de propiedad, de identidad. Y si hay algo que de verdad a nosotros, hermanos, como cristianos nos cuesta creer, es que Jesús nos ama. Hablamos del amor de Jesús, pero si hay algo que a mí me cuesta creer, es que Jesús me ama. Y por eso es que nosotros tratamos de ganarnos el amor de Dios, porque pensamos de que debemos de hacer cosas para que el Señor nos ame, porque nos cuesta creer que somos amados. Pero cuando entendemos de verdad que el Señor nos ha amado con amor eterno, dejamos de luchar por ser aceptados y simplemente reconocemos la realidad de que el Señor nos ama. Mire lo que dice aquí el Señor Jesucristo. El Señor Jesús está hablando en el versículo 27 en adelante de este mismo capítulo 10, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Cree esto usted, hermano? Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Cuándo? Jamás. ¿Por qué nos cuesta a veces creer esto? Nos cuesta, hermano. Luchamos porque queremos ganarnos el favor de Dios, queremos ganarnos el amor de Dios, pero Jesús dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Quiénes son esas ovejas? Las que oyen su voz y solamente la oyen, lo siguen. Y esto es importante porque hay personas que dicen que son ovejas, pero no siguen la voz del pastor. Es importante oír la voz, pero no solamente oírla, sino ser hacedores de esta palabra. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y por qué lo siguen? Porque lo conocen.
porque conocen la voz de su pastor. Mire, las ovejas podrán ser, hermanos, débiles, tontas, pero ¿sabe que tienen una habilidad? Tienen un oído agudo, escuchan la voz de su pastor y no siguen a otro pastor. Y es increíble, yo estaba viendo videos donde hay personas que le hablan al rebaño de un cierto pastor y las ovejas no le hacen caso. Pero cuando le habla a su pastor, se levantan todas. Pueden estar varios rebaños ahí, pero conocen exactamente la voz del pastor de ellas. Y es increíble. Y el Señor dice: ustedes son como esas ovejas que escuchan mi voz y me siguen porque me conocen. Versículo 14 dice: yo soy el buen pastor. Aquí mismo en el capítulo 10 estamos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esta es una relación íntima que el pastor tiene con sus ovejas. Conocemos al pastor y el pastor nos conoce a nosotros. ¿Cómo podemos saber si somos ovejas de Cristo? ¿Será que se puede? Sí se puede. ¿Oye usted su voz? ¿Sigue su voz? ¿Conoce al pastor? Porque sabe usted, hermanos, que muchos le llaman Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. El Señor Jesucristo dijo que en el último día muchos llegarían delante de Él y le dirían: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios fuera en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. ¿Sabe qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No es suficiente decir: yo conozco al pastor. Porque hay personas que un día levantaron la mano y dicen: acepto a Cristo, pero nunca escuchan su voz, ni lo siguen, ni lo conocen, y están adentro de las iglesias y le llaman Señor, Señor, y hasta andan echando fuera demonios y haciendo milagros en su nombre, pero no son de su rebaño. Porque los que son ovejas siguen la voz del pastor, y el pastor los conoce. Nos conoce el Señor personalmente, nos conoce desde que estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Él conoce nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Nuestros pensamientos le son conocidos. Él conoce todo de nosotros. Es más, nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Ese es nuestro pastor. ¿Y sabe qué es lo que a mí me sorprende de verdad? Que el Señor me conozca como me conoce, y a pesar de eso todavía me ame. Yo no entiendo eso. Usted no me conoce como yo me conozco. La persona que más me conoce aquí de todos es mi esposa, y no me conoce como yo me conozco. Pero hay alguien que me conoce más que yo mismo. ¿Sabe quién es? Jesús. Y conociéndome así todavía me ama. Me ama tanto que dio su vida por mí. Sí, así nos ama el Señor. Ese es el pastor que nosotros tenemos. Ese es el buen pastor que dio su vida por pecadores como nosotros. No estamos aquí porque somos buenas personas. Estamos aquí porque Él nos amó con amor eterno, por su misericordia. No podemos ganarnos el amor del Señor. Pero ¿por qué tratamos de ganarnos? Porque nos cuesta creer de que el Señor nos ama así. ¿Quiénes son sus ovejas? Las que oyen su voz, los que le siguen, y lo siguen porque lo conocen. Ahora, ¿cómo llegaron estas ovejas a ser de Cristo? ¿Cómo llegaron a ser de Él? ¿Sabe cómo? Porque el Padre se las dio. Y nosotros, hermanos, somos el regalo de Dios, el Padre, a Jesucristo. Fíjese, ahora en este mes
La gente se compra regalos para darse regalos los unos a los otros. ¿Sabe cuál es el regalo que Dios el Padre le dio a Dios el Hijo? A usted, a mí. Hermano, y cuando yo miraba eso, dije, pero Señor, ¿cómo? Sí, porque el Señor no nos ve como estamos ahorita, sino que Él nos ve perfeccionados, porque en su plan nosotros vamos a ser perfeccionados. Él no dejará su obra a medias. El Padre se las dio a Jesucristo. Ahora, esta es otra pregunta. ¿Cómo llegaron a ser sus ovejas? El Padre se las dio. Vaya conmigo aquí al capítulo 6. Y como le digo, hermano, le estamos haciendo preguntas al texto para que el Señor nos hable a través de su palabra y podamos ser edificados. ¿Cómo llegamos a ser ovejas de Cristo? Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Sabe por qué usted llegó a los pies de Cristo? Porque el Padre le dijo, esta es una oveja tuya. Y es cierto, nosotros vinimos, pero ¿sabe cómo vinimos? Porque el Señor nos atrajo con cuerda de amor. Yo estoy seguro que si cada uno de nosotros nos ponemos a contar nuestro testimonio, todos vinimos de diferentes formas. Y muchos de nosotros hemos dicho, y hasta nuestro pastor yo le he escuchado varias veces decir, yo no quería ser cristiano. Yo tampoco. Y quizá usted tampoco. Pero ¿sabe por qué estamos aquí? Porque el Padre lo entregó a usted a Cristo y le dijo, esta es una oveja tuya. Capítulo 17 del libro de Juan, versículo 1 al 3. Mire lo que dice aquí. Esta es la oración que Jesús hace por sus discípulos. Mire cómo oraba el Señor al Padre. Versículo 1 al 3 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Quién se lo dio? El Padre. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado desde antes de la fundación del mundo. Y en el versículo 20, Él oró, ¿sabe por quién oró? Por usted y por mí. Miren lo que dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Y ahí estaba su nombre escrito. Ahí el Señor estaba orando por aquellos que habían de creer más de 2000 años después. Nuestro nombre estaba escrito ahí. Él dijo, estos van a venir, porque yo tengo otras ovejas, dijo él, que pertenecen a otro redil. Eran los gentiles, los no judíos, aquellos que en ese momento no tenían entrada al reino de los cielos. Él dijo, hay otro redil que yo tengo y que es necesario que vengan. Y por eso usted ha venido. Por eso estamos aquí, porque el Padre le entregó su alma
a Cristo y le dijo: esta es una oveja tuya, sálvala. Hermano, es verdad, nosotros nos arrepentimos, pero ¿sabe quién hizo la obra en nuestro corazón? Dios la hizo. Si Dios no hubiera tratado como ha tratado con nosotros, no estaríamos aquí. Yo no quería ser cristiano, pero el Señor me atrajo hacia Él. Sí, usó el dolor, pero lo hizo porque me amaba, porque era una oveja suya, oveja de su prado. Dios, hermanos, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿No es eso lo que dice la palabra? Dios nos escogió. ¿Cuándo lo hizo? Antes que el universo fuera hecho. Él ya sabía de nosotros. Y por eso es que Él dice en el versículo 16 del capítulo 10, también dice: tengo otras ovejas. Capítulo 10, versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Refiriéndose al redil de los judíos, de los hebreos. Dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y mire lo que dice: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor dice: hay otras ovejas que van a escuchar mi voz y van a venir. ¿Por qué cree que usted está hoy aquí? ¿Porque es superior a aquel que no ha entendido el evangelio? Porque todos nosotros estábamos descarriados como ovejas, sin pastor. Pero usted ha escuchado la voz del buen pastor y ha venido a Él. ¿Por qué vinimos a Cristo, hermanos? Porque el Padre nos entregó en sus manos. Somos el regalo de Dios al Hijo. Por eso es que Él dijo: de los que me diste ni uno se va a perder. Tú me lo diste, tuyos eran, ahora son míos. Yo los guardo. Yo voy a morir por ellos. Hermanos, vamos a llegar al final. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un gran pastor. Si usted piensa que va a llegar al final porque usted es una gran oveja, piénselo de nuevo. Porque nadie va a llegar al final por ser una super oveja. Vamos a llegar al final porque tenemos un gran pastor. Ahí está mi confianza. No está en mí. No. Si fuera en mí, yo estoy seguro, como oveja, yo mañana me descarrío. ¿Sabe por qué yo sé que voy a llegar al final? Porque sé quién es mi pastor. Y Él prometió terminar la obra en mí. Él prometió hacerlo. Yo sé, luchamos con esto, hermanos. Pensamos de que hoy quizás mañana, no sé si amanezca salvo. ¿Sabe qué? Si dependiera de nosotros, le aseguro, como ovejas, todos nosotros nos volvemos a descarriar. Pero el buen pastor que tenemos a veces usa su callado para disciplinarnos. A veces lo hace. Y a veces usa su amor para dirigirnos. Yo he escuchado de pastores que dicen que han tenido a veces que quebrarle la pata hasta la pata a una oveja para que ya no siga descarriándose, porque la ama. Y la Biblia dice que Dios al que toma por hijo lo disciplina y lo trata como hijo. ¿Sabe por qué? Porque lo ama. Nos ama tanto el Señor que a veces nos disciplina. Y qué bueno que lo hace, porque dice que aquellos que no son disciplinados porque no son hijos sino bastardos. Pero al que ama al Señor lo disciplina. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va a terminar la obra que empezó en nosotros. ¿Por qué? Porque somos ovejas de su prado. Y si una se escarría, Él va y la busca. ¿Se acuerda de aquella parábola donde el Señor deja las 99 y va por la descarriada? Y la va a buscar y la encuentra y la pone en sus brazos y la lleva a redil y la cura. Ese es el pastor que nosotros tenemos. Yo no sé cuántos aquí quizás han andado descarriados, hermano. Yo a los 15 años me aparté, dije: no quiero saber nada de Dios. Y viví mi vida apartada del Señor. Pero ¿sabe qué? El Señor ahí en el mundo me estaba guardando. Y llegado el tiempo, Él me trajo.
Me dijo, tú eres mío y vas a venir. Y aquí estoy. Y usted también está aquí porque le dijo, hijo, esta oveja es tuya. Sálvala. Y sabe, hermanos, hay muchas ovejas que aún no han venido, pero que van a venir, porque el Señor terminará su obra. Ahora, ¿cómo es que llegamos a ser ovejas? Somos un regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. ¿No es maravilloso esto, hermano? ¿Por qué estamos aquí? ¿Porque somos superiores? Por su gran amor. Ninguno de nosotros merecemos, hermanos, el privilegio que tenemos. Pero somos hijos porque el Señor nos amó. ¿Por qué nos amó? ¿Qué vio en nosotros que no vio en su vecino? ¿Somos más nobles nosotros que los demás? ¿Somos más santos que los demás? No, es por su amor. Es porque a Él le plació. A Él le nació. Ahora, otra pregunta. ¿Qué hace el pastor por sus ovejas? ¿Qué hace? Ya sabemos una, ¿verdad? Él muere por sus ovejas. Versículo 11. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, alguien tenía que pagar la deuda. Y Él voluntariamente puso su vida por nosotros. Él dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie obligó a Jesús a que muriera en la cruz. Él voluntariamente dio su vida. Amó tanto a las ovejas descarriadas que dijo, nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Yo no creo que usted llegue a esa capacidad. Yo no creo que alguien aquí esté dispuesto a morir por mí, aunque diga que es mi mejor amigo. Pero Cristo hizo eso y dijo, nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Él voluntariamente murió. Jesús murió por mí. Yo merecía la muerte. Yo era el pecador. Yo era el culpable. Él era inocente. Pero el justo murió por los injustos para reconciliarnos con Dios. Él tomó el lugar que nosotros merecíamos tomar. La ira del Padre descendió sobre Él para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Él llevó la maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición de Dios. Alguien tenía que morir en la cruz. Y Él voluntariamente dijo, yo voy a poner mi vida porque los amo. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Él nos ama tanto que murió en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien sea perdonado si no hay derramamiento de sangre. Alguien tiene que pagar la deuda. Hay una deuda pendiente. La paga del pecado es la muerte. Somos pecadores y por tanto merecíamos la muerte. Pero Cristo dijo que esa muerte venga sobre mí para que ellos reciban la vida. Eso es lo que el buen pastor hace. Él da su vida por nosotros. El Rey del universo vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él no merecía morir. Él era inocente. El mismo Pilato lo examinó y dijo, yo no hallo ninguna culpa en este. Y se trató de lavar las manos. Lo examinó y se dio cuenta que no había culpa en él. Pero él voluntariamente decidió ir a la cruz para pagar la paga del pecado, la deuda que nosotros teníamos pendientes. Eso es lo que el buen pastor hace por sus ovejas, da su vida. ¿Qué más hace el buen pastor por sus ovejas? El buen pastor no solamente murió por sus ovejas, sino que también cuida de sus ovejas. El versículo 12 y 13 dice así, del Evangelio de Juan capítulo 10. Mas el asalariado, dice,
y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y las ovejas huye. Dice, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El asalariado aquí simboliza a los líderes religiosos judíos y a todos aquellos falsos pastores que se aprovechan de las ovejas. Porque mire, de esos hay muchos que han hecho mercadería de la necesidad de la gente. Están haciendo negocio con las almas de las personas. Falsos pastores, asalariados que simplemente lo que les importa es el dinero y no cuidan a sus ovejas. Y mire, hermano, y por eso nosotros, de verdad se lo digo, deberíamos de estar agradecidos y de orar por nuestro pastor, porque de verdad tenemos un buen pastor que se preocupa por su alma. Yo he visto las predicaciones de él. Yo veo que no le importa simplemente sacar beneficio de nosotros. Él quiere que nosotros estemos bien con Dios. Y cada vez que usted vea a un hombre así, démosle gracias a Dios, porque son pocos los que quedan. Hay muchos falsos pastores que lo único que están haciendo es haciendo mercadería de la fe. Asalariados que lo único que buscan es su propio beneficio, que como dijo Pablo, predican el evangelio por amor al vientre. Es todo lo que les importa, el dinero. Y estos asalariados de los que el Señor menciona aquí son aquellos religiosos que en vez de alegrarse cuando Él sanó al paralítico, al ciego, se enojaron. Dijeron, este está endemoniado. Y otros decían, bueno, yo no sé si está endemoniado, pero un endemoniado no puede hacer esos milagros. Y llamaron al ciego y le dijeron, ¿quién te abrió los ojos? Y él les dijo, ya les conté. ¿Por qué quieren que les vuelva a contar? Les dijo, ¿quieren acaso ustedes también hacerse discípulos de él? Una gente lo miraba y decían, este se parece al ciego. Y el ciego decía, yo soy. Era ciego, pero ahora veo. Pero estos religiosos que llevaban el nombre de pastores no se alegraban. Estaban molestos porque el Señor lo había hecho en el día de sábado. Y dijeron, no, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Hermanos, hay mucha gente así que no busca el bien de las ovejas, que lo único que quieren es sacar provecho. En la televisión usted va a ver mucho de eso. Venga y pacte con Dios, traiga su dinero. Hermanos, Dios bendice, pero la bendición no siempre es monetaria. Hay veces que hay bendiciones más importantes que esas. Así que yo doy gracias a Dios en lo personal por nuestro pastor, porque predica la palabra, porque nos ama. Ahora, ¿qué más hace el buen pastor por nosotros? El buen pastor, hermanos, no solamente da su vida, no solamente protege a las ovejas, sino que el buen pastor también nos guía, porque nos conoce. El Señor nos guía, hermanos. Versículo 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús conoce todo de mí. Todo, hermanos. El Señor conoce todo de usted. Él conoce mis luchas y mis pruebas. Él conoce mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Él conoce mis pensamientos. Él conoce todo. Él conoce sus dificultades. Él conoce cuando usted sufre. Cuando usted está pasando por momentos difíciles, Él lo sabe. Él lo conoce. Así que no piense usted que está solo, nunca. Porque el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él prometió
ayudarnos. Él vino por medio del Espíritu Santo y ahora está dentro de nosotros. Él vino como el consolador. Él nos conoce, hermanos. Conoce todo de usted. Por eso es que, hermano, cuando nosotros leemos a David, el Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Pero a veces nosotros, hermanos, tratamos de escondernos de Dios. ¿Cómo? El Señor conoce todo de nosotros. Lo malo y lo bueno. Lo oculto y lo visible. Pero ¿sabe qué? Hermanos, Él también conoce nuestras dificultades. ¿Y sabe qué es lo que a mí otra vez no sé ni cómo decirlo? ¿Cómo es que el Señor me ama a pesar de conocerme como me conoce? Pero lo hace. Me ama. Nos ama. Aunque nos conozca como nos conoce. Por eso es que, hermanos, lo más correcto para nosotros es ser honestos con el Señor. Él ya conoce todo de todos modos. ¿A quién tratamos de esconderle? ¿A quién queremos engañar? ¿A Dios? ¿A dónde nos vamos a huir de Él? ¿Dónde? No hay dónde escondernos. Así que a pesar de conocernos como nos conoce el Señor, nos ama. Y no solamente nos ama, Él está dispuesto a guiarnos y ayudarnos. Así que si usted está pasando por momentos difíciles, recuerde esto: el Señor es su pastor. Cuando usted vuelva a leer el Salmo 23, léalo de esta manera: Jesús es mi pastor, nada me faltará. Porque Él dice: yo soy el buen pastor. Y Él está diciendo: yo soy Jehová. Jesús es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, dice, me hará descansar. Junto a corrientes de agua me pastoreará. Confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Jesús es el buen pastor. ¿Qué nos faltará? Si Él está con nosotros. Él está con nosotros y Él es fiel. Él es el buen pastor. ¿Y sabe por qué Él tiene cuidado de nosotros? Porque no es un asalariado. Somos ovejas de su prado. Le pertenecemos al Señor. Somos suyos. Él nos compró con precio de sangre. Hermano, cuando usted tiene algo propio, usted lo cuida. Pero si es algo que le prestaron o lo rentó, no lo cuida de igual manera. Pero cuando cuidamos algo que es nuestro, hermanos, el Señor dice: son mis ovejas. Él murió por nosotras, nos compró. Así que, hermanos, ese es el pastor que nosotros tenemos. Así que cuando vuelva a leer el Salmo 23, aplíquelo a su vida. Jesús es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque Él proveerá. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte. No dice que no vamos a andar en valle de sombra y de muerte. Dice: aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, mire, la vara es para ahuyentar al lobo, pero el cayado es para jalarlo a usted si se está yendo por otro lado. Pero ambas cosas nos traen aliento, porque Él nos protege por un lado y por otro lado nos jala si nos queremos desviar. Sepa eso, hermano. Esa oveja tiene un buen pastor que no la va a dejar descarriarse. El Señor es real y Él trata con sus ovejas. Y el Señor pone ese temor en nosotros para que no nos descarriemos. Yo entiendo eso. Si me aparto, el Señor me va a buscar, me va a traer. Ya trató conmigo una vez. Ya lo hizo.
Una mañana entré al cuarto de mi hija y la encontré muerta sin ningún motivo. Yo sé que el Señor es real. Él llama a los suyos y los trata como hijos. Así que, a manera de conclusión, hermanos, quiero animarlo con dos aplicaciones, y la primera es esta. Hermanos, que el Señor nos dé esta seguridad. Vamos a llegar al final. No nos vamos a perder. Porque Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién lo escogió a usted? Dios lo escogió. Y Él empezó en usted una buena obra. Y sabe que Dios no deja las cosas a media. Él terminará lo que empezó en usted. Puede estar seguro de eso. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Y usted dirá: ¿y qué tal si yo me quiero salir? Bueno, el Señor tiene un cayado y lo va a jalar. No hay nadie mayor que Dios. ¿Es oveja usted del Señor? Vamos a llegar al final. ¿Por qué? ¿Porque somos las super ovejas? No, hermanos, porque tenemos un gran pastor que no nos dejará ni nos desamparará. Por eso es que yo sé que voy a llegar al final. No es porque yo crea que en mí está la gran fuerza para perseverar hasta el fin. Y es cierto, debemos de perseverar hasta el fin. Pero la razón por la cual vamos a perseverar hasta el fin es porque el Señor nos va a preservar en su misericordia. Si el Señor no nos preserva, nosotros no perseveramos. Pero si el Señor está en el asunto, nosotros llegaremos hasta el fin. Porque poderoso es Dios para presentarnos delante de Él sin mancha y sin caída. Él lo prometió y Él lo hará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar su voz, seguirlo y conocer a este gran pastor que tenemos. Saber que el Señor es tan real que va a tratar con los suyos. Escuche cómo lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 33 en adelante. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta era la convicción de este hombre. Él sabía quién era su pastor. Nada, dijo, nos puede separar del amor de Cristo. Hermanos, Él nos ama así. Y por eso es que debemos de estar seguros de que vamos a llegar al final. ¿Por qué? Porque somos ovejas de sus prados. El Padre se las dio a Cristo. Y Él dijo: de las que me diste, ni una se va a perder, solamente el hijo de perdición. Hablando de Judas. Porque hay Judas dentro de las congregaciones que le llaman Señor, Señor, pero que no hacen su voluntad, que son ladrones, que oyen su voz pero no los siguen. Y esa es la confusión de muchos. Dicen: no, es que era cristiano y se perdió. ¿Se perdió? ¿O estuvo perdido siempre? Porque los que son las ovejas oyen su voz y lo siguen al Señor. Y no escuchan la voz de otro, porque conocen la voz de su pastor.
El Señor nos dio un nuevo corazón sensible a su palabra. Somos nuevas criaturas, tenemos una nueva identidad, somos ovejas de su prado. Y por eso, hermanos, es que podemos creer que vamos a llegar hasta el fin. Porque nuestro pastor no nos dejará ni nos desamparará. Así que, en segundo lugar, hermanos, quiero animarlo a que prediquemos el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque aún hay ovejas que van a venir. Van a venir porque son suyas. Van a escuchar su voz. Ahora, ¿cómo escuchan la voz del pastor? A través de su voz. Cuando usted les predique el evangelio, ellos escuchan la voz del pastor que les dice: ven, tú eres mía. Y son salvos. Por eso es que nosotros debemos de predicar el evangelio. El poder de Dios está en el evangelio para salvación a todo aquel que cree. Ese es el mensaje de nosotros. Él dijo en el versículo 16: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Es necesario de que vengan. Y dijo: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Puede ser que esa oveja sea el compañero de trabajo suyo, aquel borracho que usted dice: no, este nunca. ¿Sabe qué? Puede ser que esa sea una oveja del Señor. Háblele a sus hijos, predíqueles a Cristo, prediquemos a nuestros familiares y pidamos al Señor que les abra el entendimiento y que escuchen la voz del buen pastor. ¿Cómo la van a escuchar? A través de usted, a través de mí. Ese es el llamado de nosotros, la iglesia, a predicar a Cristo. Y las ovejas que son de Él van a venir. Van a venir porque el Señor las va a traer. Por eso es que yo a veces, hermanos, cuando tiendo a desanimarme, recuerdo estas cosas, o recuerdo cuando el Señor dijo que el sembrador salió a sembrar y que parte de la semilla cayó en buena tierra. Una parte, pero cayó en buena tierra y dio fruto. No nos desanimemos, sigamos predicando a Cristo, porque sus ovejas van a oír y van a venir. ¿Por qué? Porque el Señor les ha dicho que van a venir. ¿Sus hijos pueden venir? Claro que sí. El que usted piensa que nunca va a ser cristiano, ¿cree que puede venir? Sí, yo soy un testigo de eso. Prediquemos a Cristo. A su esposo, háblele. A su esposa, si no es cristiana, háblele. A nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo, hablemosles de Cristo, porque van a oír su voz y vendrán. ¿Quién dijo eso? El Señor dijo: oirán mi voz, así como usted la escuchó, y vendrán. ¿Será que el Señor es poderoso para hacer eso? Sí, hermano. Creámosle al Señor y no nos desanimemos. Prediquemos a Cristo y a este resucitado, porque ahí está el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación. Así que hay ovejas que van a venir. Por eso debemos de seguir anunciando el evangelio a quien sea, hermanos, porque de repente usted no sabe cuándo esa persona va a escuchar la voz del Señor. Puede ir en el carro, puede ser en el trabajo, no sé. Donde sea que tenga la oportunidad, hablemos de Cristo, porque su palabra no regresa vacía. Hay ovejas allá afuera que van a venir y debemos de pedir por eso, para que este lugar sea un lugar de refugio donde muchos vengan y encuentren pastos. Así que yo no sé si aquí, quizás en esta noche, en medio de nosotros hay alguien que en este momento está escuchando la voz de Jesús, la voz del buen pastor. Él dice: si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Está escuchando usted la voz de Jesús hoy? Ven a Cristo, porque Él simplemente está hablando a través de mí. Así hace el Señor. Él usa personas comunes para hablarle a tu corazón.
Y él dice, si oyes la voz de Cristo, ven, no endurezcas tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque mañana no te pertenece. Mañana no sabes si vas a despertar. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Muchos dejan esto para mañana. Dice, mañana lo voy a hacer. Mañana no es nuestro. Si escucharas hoy la voz del Señor, ven a Él. Ven a Cristo. Porque Él dijo, el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor nunca ha rechazado a nadie que viene a Él en arrepentimiento y fe, nunca. Él dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Cristo está llamando todavía. Cristo está llamando. Y si hubiese alguien aquí hoy que quiere venir a Cristo, ven hoy, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor está hablando a tu corazón. Yo le he contado a hermanos de que de verdad, cuando yo no era cristiano, a veces yo iba a las iglesias y escuchaba la voz del Señor. Y bien recuerdo una vez que fui a Las Vegas a una tipo convención, y el culto estaba tan hermoso, tan bonito, que yo empecé a llorar. Empecé a llorar como niño. Y dije, si no me salgo, hoy sí acepto. ¿Saben qué hice? Me salí a fumarme un cigarro mejor para no rendirme a Cristo. Así era mi corazón de duro. Pero el Señor me seguía persiguiendo y persiguiendo hasta que me alcanzó. No endurezcas tu corazón si escuchas la voz del Señor. ¿Por qué no se ponen de pie, hermanos? Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su misericordia. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque en tu misericordia, Dios amado, nos alcanzaste. Por gracia somos salvos por medio de la fe, Señor. Y no por obra, Dios mío, para que nos gloriemos en nosotros mismos. Gracias, Señor amado, porque has hablado a nuestro corazón, Señor. Nos has consolado por medio de tu palabra. Sabemos que eres el buen pastor, Señor, quien dio su vida por nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a escuchar tu voz, a seguirte, Señor, a anhelar conocerte más y más. Ayúdanos, Dios mío, a poder, Señor bendito, aferrarnos a ti, Señor, a tu palabra, a tus promesas. Gracias, Dios mío, porque tú, Señor bendito, eres tan bueno y tan misericordioso con nosotros, Señor. Ayúdanos a responder a ese amor tan grande, Señor, que tú has tenido. Ayúdanos a amar a nuestra esposa, Señor, como tú nos amaste, Señor. A entregarnos, si es posible, nuestra vida por ellas como tú lo hiciste por nosotros. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, Señor amado, como tú nos has amado, Señor. Ayúdanos a ser perdonadores como tú nos has perdonado, Señor. Ayúdanos a perdonar los unos a los otros, Dios mío, nuestras ofensas, como tú nos has perdonado las nuestras, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a vivir una vida agradable delante de ti. Somos ovejas tuyas, Señor, ovejas de tu prado. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Dios mío, ayúdanos a ser agradecidos. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Sigamos adelante. Amén, mis hermanos. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, en esta noche por la vida de mi esposo. Que sea Dios siempre usándolo cuando pasa a este lugar. Siempre sus oraciones por él, mis hermanos. Bueno, hay unos anuncios, pero mi hermana Elsie, le voy a pasar la parte y ahorita vamos a continuar.
Dios les bendiga, mis hermanos. Yo tengo dos anuncios. El primero es para todas las damas. Es una invitación que le estamos haciendo a todas las damas para el próximo viernes. Vamos a tener una reunión de damas, una cena de damas este mes, así que estamos haciendo la invitación a cada una de mis hermanas que nos hagamos presente el próximo viernes 20 a las 6:30 en el área del comedor. Allá la vamos a estar esperando. Vengamos, hermanas, a